Muy buenas tardes, qué gusto, qué felicidad nuevamente encontrarnos en un nuevo estudio de la parashá, de la porción semanal. Estamos muy felices y muy agradecidos con el Eterno por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que se encuentra en este momento acompañándonos en este estudio, a todos los que están a través de nuestra aplicación de Zoom, los de nuestra comunidad, los miembros de nuestra comunidad, y también a todos aquellos que nos verán a través de nuestro canal de YouTube. Hoy nos encontramos con la Parashá Jucat, la Parashá Jucat, que Jucat significa decreto y es una porción que se encuentra en el libro de Números, que va desde el capítulo 19 hasta el capítulo 22, verso 1. Se encuentra en el libro de Números, conocido así en español como Números, pero en hebreo el libro de Bamidbar, que significa en el desierto. Como siempre, ¿verdad? Hacemos antes de iniciar con la lectura, hablamos un poquito del contexto. También quiero, antes de iniciar, dedicar este estudio por la Refúa Shlema, por la salud completa del rabino Ginsburg, quien se encuentra hospitalizado allá en Israel, para que el Eterno en su infinita misericordia pueda traer Refúa Shlema. El rabino Ginsburg, hijo de Malca, Padre Celestial, que pueda él encontrar en ti la sanidad completa. Como les decía, siempre hablamos del contexto, de dónde venimos, de dónde procedemos. Y bueno, el contexto, recuerden que venimos de una parashá que venía, ¿verdad?, con el nombre de una persona. ¿Sí? Y ese nombre es el nombre de Korah o Coré en español. En ese estudio de la semana pasada, pudimos ver cómo un hombre de nombre Coré o Cora se levantó en contra de Moshe, de Moisés, en contra de Aarón, y bueno, causó una revuelta en medio del pueblo de Israel, una revuelta que trajo consecuencias gigantescas, enormes. Le invito a que pueda ir a nuestro canal de YouTube para que pueda usted ver ese estudio que ya se encuentra en nuestro canal de YouTube. Y bueno, a raíz de esta situación con Coré, donde hubo 250 personas importantes, príncipes de Israel, que también pues eh, entraron en este pacto con él, de este pacto de rebeldía en contra de la autoridad, tanto de Moisés como de Aarón, como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. En él nos encontramos que el Todopoderoso pues le dio muerte a Core, a Corá, a Abiram y a Datán, junto con sus familias, aparte también de los 250 hombres que presentaron sus incensarios delante del Todopoderoso, a los que el Todopoderoso también consumió, y una mortandad de más de 14,000 personas que fue provocada precisamente por un solo hombre. Y ahí pues hablamos de lo negativo de la situación de Coré y el cuidado que tenemos que tener de hablar incluso en contra de una autoridad como la de Moisés, como la de Aarón, que el Todopoderoso los había designado. No era que ellos habían tomado ese lugar, sino que habían sido designados por el Eterno para hacer ese servicio. Posteriormente, el Todopoderoso también dio una prueba de que Aarón había sido llamado al sacerdocio, donde se tomaron 12 varas, 12 báculos de entre el pueblo de Israel, y vemos que pues la vara de Aarón reverdeció, sacó flores, incluso fruto, y entonces eso fue una señal que el Todopoderoso usó para demostrar que Aarón había sido designado por el propio Todopoderoso para su servicio
como Cohen Gadol, como sumo sacerdote. Bien, ya una vez que hemos hablado del contexto, vamos a ir a la lectura correspondiente del capítulo 19 desde el verso 1. El Eterno les habló a Moshe y a Aarón diciendo: el siguiente es el decreto de la Torá que ordenó el Eterno. Diles a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado el yugo. Entréguenla al sacerdote Eleazar, que deberá sacarla fuera del campamento. Alguien deberá degollarla en presencia de él. Después, el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo índice y salpicará de esa sangre 7 veces en dirección a la tienda del encuentro. Luego deberán quemar la vaca a la vista de él. Deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y su excremento. El sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí y deberá arrojarlos al fuego en que se quema la vaca. El sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Luego podrá ingresar al campamento. También quien la queme deberá sumergirse en agua y sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Un hombre puro deberá recoger las cenizas de la vaca y deberá depositarlas fuera del campamento en un lugar puro y serán conservadas para la comunidad israelita, para disolver en agua, para salpicar como medio de purificación. El que recoja las cenizas de la vaca deberá sumergir sus ropas y quedará impuro hasta el anochecer. Esto será una norma eterna para los israelitas y para el prosélito que viva con ellos. El que entre en contacto con un cadáver humano quedará impuro por 7 días. Deberá purificarse con él el tercero y el séptimo día y estará puro. Pero si no se purifica al tercer día y al séptimo día, entonces no estará puro. El que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido y no se purifica, contamina el tabernáculo del Eterno. Esa persona será cortada del pueblo de Israel, puesto que las aguas de salpicar no fueron rociadas sobre él. Queda impuro y la impureza queda en él. Así es la ley respecto de un hombre que muere en una tienda. Todo el que entre a la tienda o todo lo que haya en la tienda quedará impuro durante 7 días. Toda vasija abierta que no tenga la tapa herméticamente cerrada queda impura. El que toca en el campo un cadáver ultimado a espada o un difunto o un hueso humano o una sepultura queda impuro 7 días. Y para la persona y para la persona impura se deberá tomar un poco de la ceniza quemada para purificación y sobre ella se deberá verter agua de manantial en un recipiente. Luego un hombre puro deberá tomar un hisopo y remojarlo en el agua. Después deberá salpicarlo sobre la tienda, sobre todos los objetos y personas que se encuentren allí y sobre aquel que haya tocado el hueso o al hombre muerto o al difunto o a la sepultura. Al tercer día y al séptimo día, el puro deberá salpicar al impuro y después de haberlo purificado en el séptimo día, debe sumergirse en agua y también debe sumergir sus ropas. Y al anochecer quedará impuro. Perdón. Y al anochecer quedará puro. Si una persona está impura y no se purifica, si luego impurifica el santuario del Eterno, esa persona será cortada de la comunidad, puesto que las aguas para salpicar no fueron rociadas sobre él. Queda impuro. Esto será para ustedes una norma eterna. El que levante del agua de purificación
deberá sumergir sus ropas y el que toque el agua para salpicar quedará impuro hasta el anochecer. Todo lo que toque una persona impura queda impuro y la persona que toque a esa también se toma impura hasta el anochecer. Baruch Hashem. Baruch Hashem, muy bien. Bueno, en primer lugar quiero hablar de lo que son algunos preceptos y algunos mandamientos, como podemos ver acá. En primer lugar, tenemos acá los que son los mishpatim. ¿Qué son mishpatim? Los mishpatim dice que son leyes que rigen las relaciones interpersonales. En su defecto, entonces estamos hablando de leyes que nos permiten tener pues, relaciones correctas, digamos, con nuestros vecinos, con nuestros eh, eh, amigos, con las personas que están a nuestro lado y que podamos tener, pues, una conducta correcta delante del Creador y también que podamos estar en paz con todos nuestros semejantes. Entonces, por ejemplo, vemos aquí leyes que tienen que ver como no robar, no asesinar, porque hay diferencia entre matar y asesinar, porque una persona eh, podría causarle la muerte a otra, siendo que éste está tal vez defendiéndose. O sea, una persona intenta agredirlo, intenta hacerle daño, matarlo, y esta persona se defiende y le causa la muerte. Entonces, esto pues es, digamos, muy diferente a asesinar, porque asesinar es aquella persona que va y hace eso, porque ese es su pensamiento, porque eso es lo que ha fijado, porque lo va a hacer adrede, no como una persona que se defiende y en el uso de su defensa propia le causa la muerte al agresor. ¿Ok? También temas como adulterio y todo ese tipo de situaciones también son contempladas a través de los mishpatim. Tenemos los edut, dice estas leyes incrementan la toma de conciencia acerca de Hashem en un ámbito más elevado o espiritual para vivir una vida pura y santa como, por ejemplo, la importancia del Shabbat. Los edud son preceptos o mandamientos o leyes que la necesidad o la creación de estos es para hacer que las personas puedan elevar su espíritu, elevar su espiritualidad. Amén. Y tenemos los hukim, que es muy importante. Los hukim, que como puede ver, esta parasha se llama parasha Hukat, que es muy parecido a Juquim. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un precepto, de un mandamiento, de un decreto que para el ser humano no tiene alguna razón lógica, o sea, que no puede encontrar a través de su razonamiento finito la razón de por qué. ¿Okay? Dice, estos son los mandamientos que el hombre no tiene una explicación lógica, por ejemplo, la mezcla de ciertas combinaciones de tejido o la vaca roja, entre otros. Porque recordemos que el Todopoderoso también en alguno de sus preceptos y mandamientos ha prohibido la mezcla de algunos tejidos con otros. Por ejemplo, lana, entre ellas, ¿verdad? La lana y el lino, prohibido el uso de la mezcla de estos tejidos. Entonces alguien podría decir, pero bueno, ¿cuál es la lógica? Algunos han encontrado o han querido encontrar alguna respuesta a esto, por ejemplo, en el caso, digamos, de las vestiduras sacerdotales, que eran, digamos, unas vestiduras sacras, santas, especiales, para que solamente él utilizara este tipo de tejido y no otras personas utilizaran ese mismo tejido o tela para un uso profano. Pero bueno, a ciencia cierta no se sabe con exactitud que realmente sea por eso. Son conjeturas que a veces se hacen
Y, por ejemplo, estamos aquí al frente de uno de esos juquim, que es precisamente la vaca roja, la vaca lazana, la vaca bermeja, que es uno de esos juquim que no se tiene el correcto, digamos, entendimiento o preciso, tal vez no correcto, sino el preciso entendimiento de cuál es la razón de este. Incluso algunos indican que ni siquiera el hombre más sabio que ha habido en todos los tiempos, que fue Shlomo Melech, el rey Salomón, tenía respuesta del significado real de la vaca roja. Entonces nos encontramos en presencia de uno de esos mandamientos Jukim, de un decreto Jukim, donde pues no sabemos con exactitud cuál es la razón de esta práctica. Ahora, ¿cuál es la razón de este ritual? ¿Cuál es la razón de este ritual, de este precepto, de este decreto del rey, del Todopoderoso, con respecto a la vaca roja? Y es precisamente la impureza ritual debido a el contacto con un cuerpo muerto. Como podemos ver acá, aquí vemos en este dibujo una mortaja, es un cuerpo, ¿verdad? Cubierto por una tela, por eso decimos que es una mortaja. Y la Torá nos enseña que una de las impurezas o la impureza más grande o la que de mayor elevación de impureza precisamente es la que se adquiere a través de haber estado en contacto con un cuerpo muerto. ¿Ok? Y entonces la persona se encuentra en un estado de tumá, o sea, de impureza ritual. Para poder estar, digamos, correctamente o puro, ritualmente hablando, tenemos que estar en un estado tajor. ¿Ok? Entonces, bueno, el Todopoderoso establece este decreto precisamente para que las personas, en este caso, todos aquellos que han estado en contacto con un cuerpo muerto, puedan venir y puedan hacer este cumplimiento de este decreto y puedan recibir la limpieza de esa impureza. Recordemos, queridos hermanos, que en este momento nos estamos encontrando con estos pasajes donde el pueblo de Israel está muy pronto a llegar a la tierra prometida. ¿Okay? Todavía no ha sido introducido, pero el libro, el Sefer de Bamidbar o Números, nos enseña que el pueblo de Israel está muy pronto a llegar a la tierra prometida. Y esto pues nos enseña que durante 40 años de su peregrinación en el desierto, todos aquellos familiares que habían salido con ellos de Egipto, aquellos niños que salieron, aquellos bebés, aquellos niños se convirtieron en adultos, pero todos aquellos, sus padres, sus abuelos que habían salido de Egipto, todos ellos murieron en el desierto. Por lo tanto, toda la asamblea, toda la congregación, todo el pueblo de Israel ha estado en contacto con un cuerpo muerto en algún momento. Ahora, aquí voy a traer algunas imágenes que nos tienen que enseñar y motivar que en algunos momentos de nuestra vida hay cosas que no vamos a entender, hay cosas de las que no vamos a entender, de cómo opera el Todopoderoso, incluso de preceptos como este, que no vamos a entender, no vamos a tener comprensión para ello. Y es que es muy importante que entendamos esto. Ninguna persona en este mundo tiene la capacidad de entender la mente de Dios. El Todopoderoso nos ha dado la Torá para podernos mostrar parte de su plan, de su deseo, que quiere que nosotros también
entremos en ese pacto con Él. Pero no podemos llegar a entender la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros somos simples seres humanos. No podemos llegar a ese entendimiento y hay cosas que nunca vamos a poder entender. Pero sí tenemos que saber algo y es que el Eterno te ama. Si tú le sirves a Él, si tú eres una persona que sirves al Dios uno y único, que no practicas idolatría, que tienes el deseo y el anhelo de cumplir con sus preceptos y sus mandamientos, de hacer su santa voluntad, pues ten plena seguridad que el Todopoderoso quiere bendecirte y quiere lo mejor para ti. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde? Lo que nos corresponde en este caso es tener emuná, tener fe en el Todopoderoso y tener la certeza de que Él quiere lo mejor para ti. Aquí dice en esta imagen prueba. Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él en todo. Muy bonita frase. Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él en todo. Ningún ser humano, ninguna persona en este mundo, ni siquiera sus malajín, sus ángeles, sus seres espirituales, pueden llegar a conocer la mente de Dios, la mente del Eterno, la mente del Creador. Lo que sí podemos llegar a saber y a entender es que Él te ama, que quiere lo mejor para ti y que a veces cuando vemos alguna situación negativa en la vida y tal vez no vamos a entender por qué, pero es muy posible que es el Todopoderoso que está operando para poder hacer algo para tu bienestar. Yo recuerdo como experiencia una vez que iba a tomar el autobús y resulta que el autobús en el que yo iba a viajar, pero que al final no pude porque este salió y no pude abordarlo. Recuerdo que ocurrió que ese autobús que había salido antes y que yo no pude abordar, sufrió un accidente a la salida de la ciudad donde yo vivo. Y entonces, ¿qué pasó? Dije yo, uy, me atrasé, no pude salir en este autobús, pero ¿qué ocurrió? Bueno, el Todopoderoso, en su infinita misericordia, guardó mi vida en el sentido de que no, tal vez, ¿verdad? Hubiese yo sufrido alguna herida, alguna situación, y bueno, él no permitió que eso sucediera, el autobús se fue, yo me quedé tranquilo, dije, bueno, ahí me voy en el otro, pero ocurrió eso, ¿verdad? Al final me di cuenta que el Todopoderoso había cuidado de mí. Al principio, ¿verdad? No lo tenía claro, pero posteriormente sí. Entonces, tenemos que estar claro de eso, que a veces hay cosas que no entendemos, pero sí tenemos que tener la emuná de saber que Él está cuidando de nosotros. Aquí está otra imagen muy bonita, dice, aunque no lo entiendas y aunque no estés de acuerdo y aunque no te guste, obedece al Eterno. ¿Sí? Hay, como decimos, ¿verdad? Preceptos que no entendemos, pero que debemos de obedecer. Hay cosas en las que tal vez no podamos estar de acuerdo, pero igual tenemos que obedecer. Y hay cosas que tal vez no nos gustan, pero de igual forma tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso sabe siempre lo que es mejor para toda su creación. Amén. El Salmo 119:56 nos dice, lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. Esa es nuestra tarea. El Todopoderoso no nos llamó a un consenso, no nos llamó a una consulta para decirnos, ¿qué les parece? Voy a hacer estos preceptos, estos mandamientos para ver si ustedes están de acuerdo, si a ustedes les gustan, qué opinan, ¿no? En absoluto. El Todopoderoso nos creó y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos corresponde? Obedecer.
A nosotros no se nos llama a venir a decir, bueno, le encuentro lógica, no le encuentro lógica. No. Si tú has decidido seguir al Creador, si tú has decidido seguir al Dios Todopoderoso, si tú has decidido seguir su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, lo que a ti te corresponde es obedecerlos. Ya los entiendas o no los entiendas, eso es una situación, ¿verdad? Personal, pero no tiene nada que ver con Dios. Números 19:6 dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y tela roja, dice acá, y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. Todos esos elementos, el cedro, dice el hisopo, y la tela esta roja o púrpura, dice, se lanzará en el fuego donde está la vaca, perdón, ardiendo. Es interesante que nos encontramos aquí que en Baikra, el Levítico, nos vamos a encontrar estos elementos también para la purificación de la persona que tiene zara o lepra, lo que se conoce como lepra, que realmente no es la lepra que normalmente conocemos, la lepra común, que hoy en día se conoce, que es producida por el bacilo de Hansen. Hansen fue la persona que descubrió este bacilo, que es el que propaga esta enfermedad conocida como lepra, pero que la zarat o esta lepra que se encontraba en algunas personas del pueblo de Israel era por causa de una situación de índole espiritual. Pero aquí lo que encontramos es que estos elementos también se encuentran en el libro de Baikra, donde habla de un pájaro vivo y habrás de tomar así como la madera de cedro, lana púrpura, que aquí habla de tela roja, lana púrpura y escarlata, e hisopo, y los inmergirás, así como el pájaro vivo en la sangre del pájaro inmolado sobre las aguas surgentes. Entonces vemos algo aquí muy parecido, que, bueno, podríamos decir que también es un hukim, un mandamiento de esos a los que no, pues, podemos entender lógicamente. Aquí tenemos esos elementos, tenemos la lana escarlata, tenemos el hisopo, que es una planta silvestre, común y silvestre, y que es usado, digamos, como para poder, como un elemento, ¿verdad? Aquí, de estos preceptos y mandamientos del Todopoderoso, pero que también servía como para poder venir y usarlo para poder, pues, eh, tomar la sangre o tomar el agua y poder esparcirla, ¿verdad? De esta manera. Y tenemos este árbol frondoso, este árbol enorme, ¿verdad? También, que pues se habla de su madera, una madera preciosa. Algunos hablan de que, por ejemplo, eh, la púrpura, la escarlata, esta tela, habla, digamos, de una persona altiva. Algunos le dan ese concepto de una persona altiva, una persona orgullosa, de una persona tal vez adinerada, porque se dice que algunas personas que vestían de púrpura o de escarlata eran personas que para poder tener, digamos, este tipo de telas, se utilizaban unos colorantes muy importantes, muy especiales y muy caros, y que entonces las personas que se vestían de este color eran personas muy adineradas porque tenían la capacidad económica para poder comprar este tipo de telas. Y con respecto al hisopo, pues habla de humildad. Y el cedro, pues habla de un árbol, como pueden ver ustedes en la imagen, es un árbol muy alto. Y entonces, pues esto habla también, ¿verdad? De que el árbol representaba también, digamos, el orgullo en la persona. Estos son solamente algunos criterios, algunos, ¿verdad? Conceptos que algunas personas tienen de lo que podría ser estos elementos, pero no es la certeza. Dice el verso 10, y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y será a los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por estatuto perpetuo. Y eso es muy importante considerar
un estatuto perpetuo, un estatuto perpetuo. Estamos hablando de algo que es para siempre. Hoy en día, ese precepto, ese decreto, ese mandamiento está vigente. Si hoy hubiese Beit HaMikdash, si hoy estuviese el Sagrado Templo y alguna persona, judío o no judío, que sirve al Dios uno y único, quisiera ir y participar y rendir culto al santo y bendito es, no podría hacerlo por causa de la contaminación de muerte, a menos que se purifique a través de este ritual con las cenizas de la Padam Adumá, de la vaca roja. Por lo tanto, es un precepto, un mandamiento, un decreto perpetuo. Algunas personas, pues tal vez desconocen esto o tienen conceptos muy errados respecto a que, bueno, tal vez una persona, ¿verdad? Ya ustedes entenderán que vino en el pasado y entonces cambió la ley del Todopoderoso, a pesar de que eran preceptos eternos, perpetuos. Hay gente que piensa que los mandamientos del Todopoderoso dejaron de ser y fueron cambiados. Totalmente algo incorrecto y que el Todopoderoso no va a cambiar algo que es eterno y que es para siempre. Verdadero significado de la vaca roja, del yugo, del cedro, el hisopo, la lana carmesí, su verdadero significado no lo tenemos. Por eso es un juquim, un mandamiento juquim, un precepto, un decreto juquim, el cual no podemos conocer su significado. Lo único que podemos, ¿verdad?, decir es que el Todopoderoso estableció que tenía que ser una vaca totalmente de un solo color. No podía haber un solo pelo de otro color. Incluso sus cascos tenían que ser del mismo color, su cuero del mismo color y sus ornamentas del mismo color. Incluso sus pestañas, todo tenía que ser de un solo tono. Y que nunca hubiese sido trabajado. Que un yugo nunca hubiese sido puesto sobre ella. Incluso se dice el día de hoy que si esta vaca, el Todopoderoso, permite que nazca en nuestros días, nadie puede poner su mano, posar su mano sobre ella porque la inhabilitaría para el servicio divino, para esta función. Muy bien. Dice el verso 13, todo aquel que toque un cadáver, es decir, el cuerpo de una persona que ha muerto y no se purifique, está profanando la morada del Eterno. Tal persona será extirpada de Israel al no haber sido rociada con el agua de la purificación y quedará impuro y su impureza permanecerá en él. Tenemos que recordar que estamos hablando que el pueblo de Israel tiene en medio de él el Mishkan, la tienda de reunión, el tabernáculo, donde la Shekinah, donde la presencia del Todopoderoso se encuentra. ¿Ok? Por lo tanto, las personas tenían que ser limpias, estar limpias, puras delante del Todopoderoso, ritualmente hablando. Y entonces para eso se estableció la vaca rosa. Se cree que durante todos los años de la existencia de este precepto, solamente han habido 9 vacas rojas. Y que estamos esperando, pues, que aparezca la número 10. La santidad del Mishkan. La santidad del Mishkan. Como les digo, la necesidad de que hubiese esa vaca
roja para poder hacer este ritual y poder traer esa pureza al pueblo, ese estado de limpieza. Por eso es tan necesaria que la vaca roja estuviera presente para poder purificar al pueblo de esta impureza, de ese estado de impureza ritual. Verso 21, y les será por estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la separación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la separación será inmundo hasta la tarde. Eso es otro dato interesante, y es que la persona que purificaba con esta agua, con las cenizas de la vaca, purificaba al pueblo, pero se purificaba a sí mismo. Por eso vemos que es un juquín, algo que no podemos entender con toda claridad. El ser humano, el hombre, la materia y su servicio al Eterno. Todo lo que ha sido creado, el ser humano y toda la creación ha sido creada con un fin, y es el servicio al Todopoderoso. Dicen los científicos que las estrellas tienen sonido, ¿sí? Que el espacio tiene sonido, que las estrellas tienen sonido. Y bueno, nos pueden describir el sonido, o sea, ¿y qué dirán si es que tiene algún significado? Pero lo que sí podemos decir, queridos hermanos, es que todo, todo lo creado tiene una razón de ser, y es el servicio divino. La reconstrucción del tercer templo. La reconstrucción del tercer templo. Como podemos ver acá, esto lo tomamos de nuestro hermano Yohanan de Punto Bresle. Dice, preparan las cenizas de la vaca roja, porque mucha gente ha salido con algunas noticias falsas diciendo que ya hay una vaca roja, que ya apareció la vaca roja, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, incluso pensando de que el hecho de que sí aparece la vaca roja y la reconstrucción del tercer templo, esto va a traer el anticristo, el antimesías, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que hablan las personas, pero que esto es por causa del desconocimiento real de las Sagradas Escrituras. Lo que sí quiero mencionar es que esta imagen es muy bonita, muy linda. ¿Por qué? Porque cuando se hacía el ritual de la aspersión con el agua, con las cenizas de la vaca roja, eso se tenía que hacer fuera del campamento. Eso no se hacía dentro del campamento de Israel, sino que se tenía que hacer en las afueras del campamento. Pero cuando esto se realizaba en, en el Sagrado Templo, en Jerusalén, como pueden ver ustedes en esta imagen, pueden echar un vistazo, había como una especie de rampa que salía de la ciudad, donde precisamente se realizaba este ritual de la vaca roja. No se hacía dentro de Jerusalén, sino que se tenía que hacer fuera de Jerusalén, y más o menos pues así se supone que debía de ser la rampa donde se realizaba dicho ritual. El Salmo 150, verso 6 dice que todo lo que respira alabe al Eterno, que todo lo que tiene alma alabe al Eterno. Y eso es, ¿verdad? Lo que el Todopoderoso pues anhela y desea de cada uno de nosotros, que podamos alabar y exaltar al Todopoderoso. Y como decía, el ser humano y la materia, todo ha sido creado para función del servicio divino. La impureza por causa de muerto está presente en la vida de todos los seres humanos. Todos en algún momento de la vida hemos estado expuestos a la impureza de muerte. Y por eso vemos estas manos aquí sucias, eh, pues emulando el que una persona pudiera estar impura, ritualmente hablando, por causa de la impureza por muerto.
Y hoy en día toda la humanidad está en esa condición. Por supuesto que no toda la humanidad sirve al Dios uno y único. Por lo tanto, digamos, no todos tendrían que, pues, someterse a este ritual para poder servir al Todopoderoso. Por supuesto que cuando el Todopoderoso establezca nuevamente el tercer templo y su Shejinah vuelva a venir a la tierra como antes se manifestó, por supuesto que ahora todos los pueblos dejarán toda idolatría, dejarán todas las cosas que aprendieron mal y se volverán al Todopoderoso. Muy bien, vamos al capítulo 20 a cargo de María. Los hijos de Israel, la congregación completa, entraron al desierto de Sin en el primer mes y ellos se quedaron en Kedash. Allí Miriam murió y allí fue sepultada, porque la congregación no tenía agua. Ellos se reunieron contra Moshe y Aarón. El pueblo riñó con Moshe y dijeron: nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Adonai. ¿Por qué trajiste a la congregación de Adonai a este desierto para morir allí nosotros y nuestros animales de cría? ¿Por qué nos hiciste salir de Mizraim para traernos a este terrible lugar sin cerar higos, vides, granadas o aún agua para beber? Moshe y Aarón se fueron de la asamblea, fueron al tabernáculo del testimonio y cayeron de bruces, y la gloria de Adonai apareció a ellos. Adonai dijo a Moshe: toma el cetro, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y delante de sus ojos dile a la roca que produzca agua. Tú les traerás agua de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales puedan beber. Moshe tomó el cetro de la presencia de Adonai como él le había ordenado. Pero después de que Moshe y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, él les dijo a ellos: escuchen aquí ustedes rebeldes. ¿Se supone que les traigamos agua de esta roca? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Pero Adonai dijo a Moshe y a Aarón: ¿por qué ustedes no confiaron en mí para que yo fuera considerado como Kadosh para los hijos de Israel? Ustedes no traerán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Esta es la fuente de Meribá, fuente de la disputa, donde los hijos de Israel contendieron con Adonai y por lo cual él reafirmó su Kedushá. Moshe envió mensajeros desde Kadesh al rey de Edom. Esto es lo que tu hermano Israel dice: sabes de todas las aflicciones por las cuales hemos pasado, que nuestros padres descendieron a Mizraim, vivimos en Mizraim por mucho tiempo, y los Mizraimim nos trataron y a nuestros padres muy mal. Pero cuando clamamos a Adonai, él nos oyó, envió un malach y nos sacó de Mizraim. Ahora aquí estamos en Kadesh, una ciudad al borde de tu territorio. Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por tus campos o viñas, y no beberemos agua alguna de los pozos. Iremos por la carretera de los reyes, no nos volveremos a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Edom respondió: ustedes no pasarán por mi tierra. Si lo hacen, yo saldré contra ustedes con la espada. Los hijos de Israel respondieron: nos mantendremos en la carretera. Si bebemos el agua, o nosotros o nuestros animales de cría, pagaremos por ella. Solo déjanos pasar a pie, no es nada. Pero él dijo: no pasarán por ella. Y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Así que Edom rehusó permitir a Israel paso por su territorio. Entonces Israel se volvió. Partieron de Kadesh y los hijos de Israel, la congregación completa, llegaron al monte Or. En el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, Adonai dijo a Moshe y a Aarón: Aarón está al ser añadido a su pueblo, porque él no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, puesto que ustedes rebelaron contra lo que yo dije en la fuente de Meribá. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, tráelos al monte Or, remueve las vestiduras de Aarón y las pones a Eleazar su hijo. Aarón será reunido con su pueblo, él morirá ahí. Moshe hizo como Adonai había ordenado. Ellos subieron al monte Or, ante los ojos de toda la congregación.
Moshe removió las vestiduras de Aarón y las puso a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre de la montaña. Entonces Moshe y Eleazar descendieron de la montaña. Cuando la congregación completa vio que Aarón estaba muerto, le hicieron duelo por Aarón por 30 días, toda la casa de Israel. Amén. Amén. 40 años en el desierto. Nueva generación pronta a entrar a la tierra prometida. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Con respecto a esta nueva generación que ingresará a la tierra prometida. Bueno, en primer lugar nos encontramos acá respecto a la muerte de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Algunos sabios de Israel consideran que el hecho que el pueblo de Israel tuviera agua era por causa de los méritos de Miriam, ya que ella era una persona especial, también era profeta, y entonces eh, eh, se cree que los méritos de que el pueblo de Israel tuviera agua era por causa de Miriam, por los méritos que ella había hecho. Lo interesante de esto, y es a título personal, es que si vemos Miriam, siempre tuvo, digamos, como esa relación con el agua, porque cuando Moisés estuvo en peligro de muerte, recuerden que a Moisés lo ponen en una canasta, en una teba, y lo ponen en el río, y en el río, su hermanita, precisamente Miriam, ella lo vigiló mientras iba por el río hasta que llegó donde la hija de Faraón, y ésta lo tomó y lo adoptó como si fuera su hijo. Entonces, ella pues estuvo ahí, ¿verdad? En el agua, vigilándolo. Y posteriormente, aquí la vemos, ¿verdad? Este dibujo muy lindo, donde vemos a las mujeres con sus panderos. Y recordemos que Miriam hace un cántico cuando ellos cruzan el Yansuf y que los enemigos de Israel, los egipcios, han sucumbido, han muerto porque han quedado en las aguas. Miriam hace un cántico, toman panderos junto a las mujeres, ¿verdad? Y precisamente pues esa relación, ¿verdad? Con el agua. Entonces, a título personal, ¿verdad? Parte de los méritos de Miriam era que el pueblo de Israel pues contara con agua. Algunos dicen, ¿verdad? Que había una roca de donde brotaba el agua que era, ¿verdad? Les seguía donde ellos iban, ¿verdad? Esta roca iba con ellos. Muy bien. Entonces vemos que Miriam muere y se secan las fuentes de agua. Y vuelven nuevamente las quejas del pueblo de Israel. Ahora quiero volver a hacer un paréntesis porque hay mucha gente que se ha quedado en el pasado, y siempre que se habla de Israel y un pueblo de dura cerviz y un pueblo que no hace caso, ese fue el pueblo del pasado. El pueblo de Israel hoy, el pueblo judío, es el pueblo más fiel que existe sobre la faz de la tierra al Todopoderoso. No hay otro pueblo más fiel. No podemos decir que todos son perfectos, por supuesto, nadie es perfecto, pero sí podemos decir que es el pueblo más fiel a la Torá. Así que aquellos que siguen pensando en el pasado y viendo a Israel como el pueblo de dura cerviz, como un pueblo que no escuchaba la voz del Creador, del Eterno, eso fue el pasado. El pueblo de Israel aprendió la lección. Verso 6 dice, Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del Mishkan, a la puerta del tabernáculo, de la tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y entonces dice, la Shekinah
la gloria del Eterno se les apareció. O sea, la gloria del Todopoderoso apareció nuevamente ahí, porque el Todopoderoso estaba viendo la circunstancia que se estaba dando, y cuando sus siervos llegan y se postran, el Todopoderoso les habla y le dijo a Moisés: toma tu vara, pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo, luego en presencia de todos, y ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca. Ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca. Encontré un comentario muy interesante respecto a esto, y es el hecho de que el Todopoderoso le dice a Moisés: toma tu vara. O sea, le dijo a Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Aparentemente, lo que ocurre es que Moisés no usó su vara, se usó la vara de Aarón. Recuerdan que la vara de Aarón había reverdecido, había floreado, había sacado hasta frutos, y entonces dicen algunos, se piensan algunos comentaristas, de que la vara que se usó fue la vara de Aarón y no la vara de Moisés. Y entonces el problema es que al usar la vara de Aarón y esta haber floreado y haber traído incluso hasta fruto, pues se le endosan algunos poderes especiales. Y entonces la gente cree que esto fue una de las cosas que desagradó al Todopoderoso, haber usado en primer lugar esa vara y no la vara de Moisés. Aparte de que el Eterno le dice que le ordene a la roca, no que la golpee, sino que ordene a la roca que les dé aguas, cosa que no hizo Moisés de esa manera. Dice el verso 11, entonces alzó Moisés la mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas abundantes, y bebió la congregación y sus ganados. Entonces, como podemos ver acá en esta versión, dice que tomó la vara, dice entonces alzó Moisés la mano, hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas abundantes. Entonces dice que la golpeó, no le habló. Aquí esta versión dice que fue la vara de Moisés. Como le digo, existe ese comentario que se habla de que tal vez no fue la vara de Moisés la que se usó, sino que la vara de Aarón. Dice el verso 12, dijo Adonai a Moshe y a Aarón: puesto que no habéis creído en mí para consagrarme ante los ojos de los hijos de Israel, por lo tanto no habréis de traer a esta congregación a la tierra que yo les he dado a ellos. Y aquí tengo este pasaje de referencia de Isaías 42, 2 al 13, que dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, no apagará el pabilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará. Este pasaje de Isaías nos habla de el siervo del Todopoderoso, que dice que hace solamente lo que el Todopoderoso le pide. No grita, no alza su voz, dice no la oirá por las calles, no quebrará la caña, no apagará el pabilo, sino que hará siempre la voluntad del Todopoderoso. Dice que no se cansará, tampoco desmayará. ¿Qué ocurrió aquí con nuestro querido Moisés? Bueno, Moisés es un ser humano, y eso es lo extraordinario, ¿verdad?, de la Torá. ¿Por qué es extraordinaria la Torá en este sentido? Es extraordinaria la Torá en este sentido, ¿por qué? Porque, queridos hermanos y personas que nos escuchas, que nos ves, tal vez por primera vez o tal vez ya has venido dándole seguimiento a nuestro canal, la Torá nos enseña a personas de carne y hueso, a personas normales, a personas que no son ángeles,
No son seres espirituales, son personas de carne y hueso y que se equivocan. ¿Para qué nos muestra esto la Torá? Para que podamos tomar ejemplo de ellos. Porque imagínense lo que sería que nosotros sigamos a un ser espiritual, a alguien que no es un ser humano y que el Todopoderoso lo haya puesto para que nosotros sigamos su ejemplo, algo que no vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque para él es muy fácil ser espiritual, porque es un ser espiritual. Es como un carro, ¿verdad? Que ha sido diseñado para andar, no le cuesta. O como al pez nadar tampoco le cuesta. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado para eso. ¿Ok? Pero la Torah nos muestra personas que han tenido dificultades, que les ha faltado la fe en algún momento, que se han cansado, que se han agotado. Y el Eterno nos muestra ello. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos, ¿verdad? O aprendamos más bien de sus problemas, de sus situaciones que vivieron y que lo negativo que ellos hicieron, nosotros no lo dupliquemos o no lo hagamos. Eso significa que Moisés, en este caso, recuerden que ya estaba muy cansado de este pueblo, de las luchas. Son 40 años que los ha conducido por el desierto, más todo el tiempo que duró, ¿verdad? Peleando con el faraón para sacar al pueblo del Eterno. Dice el verso 14, y Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciendo, así dice tu hermano Israel, tú sabes todos los trabajos que nos ha sobrevenido. ¿Por qué dice tu hermano? Porque estos son descendientes de Esab o Esaú. Algo maravilloso que tenemos aquí, y es que usted ve estas edificaciones. Algunas personas no creían que el pueblo de Edom hubiese existido alguna vez. Bueno, resulta que encontraron este lugar y precisamente son las ruinas de ese lugar donde vivieron los edomitas o los descendientes de Esaú. Esto que usted está viendo. El verso 20 dice que él les dijo, ustedes no van a pasar por acá. Ellos se negaron a que ellos pudieran pasar por ahí y entonces tuvieron que continuar rodeando esas tierras. En el verso 23 dijo Adonai a Moshe y a Aarón en la montaña de Hor, cerca de la frontera de la tierra de Edom, diciendo que reúna a Aarón sus gentes, pues él no habrá de venir a la tierra. Cuando habla de reunir a sus gentes, está hablando de la gente, ¿verdad? De sus hijos y los que iban a quedar sirviendo al Todopoderoso. Puesto que os habéis rebelado contra mí, dice el Santo y Bendito, mi mandato en las aguas de Meriba, o sea, las aguas de la contienda. Esto que ve usted aquí, se cree que es esa montaña donde Aarón fue sepultado. Y dice el verso 28, quitó Moshe a Aarón sus vestiduras y se las hizo vestir a Elazar, su hijo, y murió a Aarón en la cima de la montaña y descendió Moshe y el Azar de la montaña. Ahí fue donde quedó el gran siervo del Dios Altísimo, el gran Cohen Gadol, el primer sumo sacerdote, Aarón Cohen, que fue siempre un hombre que intentó traer la shalom, traer la paz al pueblo de Israel. Eh, a criterio propio, creo que el episodio amargo, terrible del becerro de oro, donde hacen esta construcción de este ídolo, a Aarón, más que haber sido sometido, él trató de ver qué podía hacer para que el pueblo se tranquilizara, se calmara, tal vez dando tiempo, ¿verdad?, a que Moisés retornara de esa cita que había tenido con el Todopoderoso en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Y entonces dijo, tal vez aquí encuentro la posibilidad de que el pueblo se calme, que se tranquilice,
dando tiempo a que su hermano pudiera regresar, el gran Cohen Gadol. Muy bien, vamos al capítulo 21 y último. La serpiente de bronce. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel iba por el camino de Atarim, combatió contra Israel y tomó cautivos entre ellos. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré por completo sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo, destinándolos al exterminio a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma detesta este pan, bueno para nada. Entonces Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado, por cuanto hablamos contra Adonai y contra ti. Ora a Adonai que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Adonai dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, vivía. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y marcharon de Obot y acamparon en Abarim, en el desierto que está enfrente a Moab, hacia el nacimiento del sol. Y partieron de allí y acamparon en el valle de Zaret. Desde allí marcharon y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, porque el Arnón es frontera de Moab, entre Moab y el amorreo. Por eso se dice en el rollo de las batallas de Adonai: a Bajet en Sufá, y a los arroyos de Arnón, y la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en la frontera de Moab. Y desde allí a ver, este es el pozo donde Adonai dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: brota, oh pozo, a él cantad, pozo cavado por jerarcas, explorado por los nobles del pueblo, con su cetro, con sus callados, y del desierto a Matana, y de Matana a Nahayel, y de Nahayel a Bamot, y de Abamot al valle que está en el campo de Moab, a la cumbre del Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos desviaremos hacia el campo ni hacia las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, iremos por el camino real hasta que pasemos tu territorio. Pero Sejón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que Sejón juntó a todo su pueblo y salió a enfrentarse a Israel en el desierto, y fue a Jahaza y combatió contra Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó su tierra desde el Arnón hasta Jaboc, hasta los amonitas, pues la frontera de los amonitas estaba fortificada. E Israel tomó todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había guerreado contra el rey anterior de Moab y tomado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sejón, porque salió fuego de Hesbón.
y una llama de la plaza fuerte de Sejón, que consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas del Arnón. Ay de ti, Moab, eres destruido, oh pueblo de Quemos, el cual entregó a sus hijos a la fuga y a sus hijas al cautiverio, a Sejón, rey amorreo. Pero nosotros los hemos arrojado. Esbón está destruido hasta Dibón, y también desolamos hasta Nofa, que está junto a Medeba. Así Israel llegó a habitar en la tierra de los amorreos. Después envió Moisés a espiar a Jazer, y sitiaron sus aldeas y desposeyeron a los amorreos que estaban allí. Y volvieron y subieron por el camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, a presentar batalla en Edrei. Pero Adonai dijo a Moisés: no le tengas temor, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y lo hirieron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, sin que le quedara un sobreviviente, y conquistaron su tierra. Baruch Hashem. Muy bien. Ya casi concluyendo con nuestro estudio. Números 21:3, y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Y nos volvemos a encontrar con las quejas del pueblo de Israel, donde pues hablan en contra del Todopoderoso y en contra de Moisés. Y dice: ¿por qué nos habéis sacado de Misraim para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Bueno, dicen los Midrashim, los comentaristas antiguos, que este pan que bajaba del cielo, el Todopoderoso hacía que viniera un rocío para que no cayera sobre el piso. Y venía y caía, ¿verdad?, sobre este rocío, y después había otra capa que lo cubría. Algunos dicen que este pan, man o maná, le podía saber a las personas de alguna forma que, por ejemplo, dicen que si a alguien le gusta el pollo, pues le sabía pollo; si a otro le gustaba el pescado, pues el pescado. Pero bueno, aquí dice que no, que ya estaban hartos y detestamos este alimento tan miserable. Dice esta versión, ¿ok? Ahora, aquí tenemos donde dice hartos de este pan dañado. Dice Caxá, Balejem, Haklokel. Hartos de este pan dañado. Los sabios creen que no consistía tanto en el hecho de que ellos no tuvieran otra cosa que comer, sino que el problema era que ellos no querían vivir de la providencia divina. O sea, el hecho de que el Todopoderoso tuviera que darle a ellos su porción diaria era algo a lo que ellos no se acostumbraban. Porque ellos no querían depender de la providencia divina. Como le ocurre, digamos, a algunas personas que normalmente ponen su esperanza en su cuenta bancaria, en su trabajo, en lo que hacen y desarrollan, y no en la providencia divina. Sé de personas que, por ejemplo, si andan
para hablarlo, digamos, en números que tal vez otras personas puedan conocer si nos están viendo en otros países. Hay personas que si andan $20 en la billetera, sienten que son, o sea, que no tienen nada. Pero si andan $300, $400 en su billetera, entonces se sienten, pues, respaldados económicamente. Si andan $20 o $10, es como si no anduvieran nada. ¿Por qué? Porque ponen su esperanza en sus bienes materiales y no en la provisión divina, no en el favor del Creador. Y eso es algo, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no quería. Aquí tenemos la palabra cal, que se refiere a que ellos, pues de alguna forma, estaban deseando poder valerse por sí mismos. O sea, querían las cosas fáciles, fáciles. No querían depender del Todopoderoso. ¿Ok? No querían depender de él. Pero, ¿qué dice el Salmo? El Salmo, este pasaje de referencia, dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha a venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Eterno, creador de los cielos y de la tierra. Es ahí donde usted y yo debemos de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Todopoderoso. Dice Números 21:6: y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, serpientes ardientes, ¿por qué se llaman serpientes ardientes? Algunos consideran que es porque estas serpientes tenían un veneno que hacía que sintieran que se les quemaba la piel cuando las mordían. Hay algún tipo de serpientes hoy en día que su mordedura, su veneno, es tan terrible que hace que la piel se pudra, y entonces las personas sienten que se están quemando. Otros consideran que lo que pasó fue que el Todopoderoso quitó la protección que tenía sobre el pueblo de Israel. Porque en el desierto existen serpientes, porque en el desierto existen escorpiones, y puede ser que la razón por la cual estas serpientes aparecieron es porque el Todopoderoso había quitado aquella columna de fuego que evitaba que precisamente estos animales dañinos pudieran causar algún daño al pueblo de Israel. Entonces se considera que esto puede ser también una de las razones. El antídoto divino es interesante porque este símbolo que usted ve aquí a la derecha es muy parecido y lo usan en los colegios de médicos. Le ponen la serpiente. No he ahondado cuál es la razón, pero aquí tenemos el antídoto divino. El Todopoderoso le dice a Moisés: vas a venir y vas a hacer una serpiente, Nahash, así en hebreo, una Nahash, una serpiente de bronce, y la vas a poner en una asta y la vas a clavar en alto para que las personas que sean mordidas puedan ver hacia ese artefacto y yo lo sane. La Nahash, la serpiente, simboliza lo que conocemos como la Lashon Hara. Recordemos que estas personas hablaron mal del Creador, hablaron mal del Eterno, hablaron mal de Aharón, y el Todopoderoso manda estas serpientes, porque hicieron uso de la Lashon Hara. Entonces, bueno, el Todopoderoso usa esta serpiente, Nahash, para que las personas, ¿verdad?, cuando fueran mordidas, pudieran ver hacia arriba, hacia esta serpiente, esta asta con esta serpiente. Y bueno, vuelvo nuevamente a traer este mismo salmo
donde dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde habrá de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Eterno, creador del cielo y de la tierra. Entonces aquí la respuesta es que el Todopoderoso puso esta serpiente en alto, bronce, que a la hora de darle el sol posiblemente eh, hacía como una especie de resplandor, porque la intención del Todopoderoso era que la gente volviese su mirada hacia arriba, buscando del Todopoderoso, como dice el Santo. Levanto mis ojos a los montes, aquí dice a las montañas, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro, mi ayuda? Mi socorro viene, o mi ayuda proviene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hay algo aquí, ¿verdad? Y le muestro esta imagen. Hay algo aquí, ¿verdad? Que ocurre con el ser humano. El ser humano es muy dado. Es muy dado a buscar ídolos, a buscar algo físico en lo cual pueda venir y poner su esperanza y devoción en él. Es interesante, por ejemplo, porque las escrituras nos enseñan que un hombre venía, tallaba un árbol, sacaba madera de él, usaba esa madera, ¿verdad? Para hacerse un fuego, una fogata, cocinar su comida y con la madera que le sobraba se tallaba un ídolo y se arrodillaba delante de él. Entonces, el ser humano ha tenido siempre esa debilidad. Y como nosotros no servimos a un Dios que tenga una figura, que tenga una forma, porque nosotros creemos en un Dios que es un ser no corpóreo, que no tiene ninguna forma, que no tiene ningún cuerpo y que cuando se habla de la mano de Dios o de los ojos de Dios, es sencillamente una forma de expresión y no porque él tenga manos ni tenga ojos, como cuando leemos que dice que él junta el polvo de la tierra con la yema de sus dedos o que pone las profundidades de los océanos en el hueco de su mano. Una forma de decirlo, de hablar de la grandeza del Todopoderoso. Pero el hombre sí cuenta con esa debilidad de que siempre tiene que tener algo físico. Muchos hombres tienen que tener eso, algo físico para poder ver y poder creer. Nosotros no creemos en nada así. Creemos en el Todopoderoso, pero no sabemos ni con qué forma tiene. Sabemos que es espíritu, que es un ser espiritual, pero no tenemos ninguna forma. En cambio, usted puede ver aquí un montón de imágenes donde la gente, ¿verdad? Se ha creado ídolos eh, desde la antigüedad y han perseguido a esos ídolos. Tanto así que el pueblo de Israel llegó un tiempo donde esta serpiente nos habla Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, donde dice que el rey Hizquía pulverizó la serpiente de cobre que había hecho Moisés, pues hasta los días aquellos, los hijos de Israel ofrecían incienso. Y dice que el rey llamó a esta serpiente Nehustán, que es una forma despreciativa respecto a este símbolo, a este animal, al cual después murió y desapareció, para que cesara esta devoción idolátrica en algunos de los hijos de Israel. Y él era un hijo de Israel, el rey, y el rey la desbarató, porque alguien podría decir, bien, todo el pueblo de Israel sigue siendo idólatra. No, no todos, algunos. Es que normalmente la gente siempre, ¿verdad? Trata de generalizar. Como dice Isaías 43:10 respecto a la idolatría. Vea lo que dice Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, declara el Eterno. A quien le habla al pueblo de Israel. Y mi siervo a quien yo he escogido. ¿Quién es el siervo del Eterno? El pueblo de Israel. Para que me conozcáis y creáis en mí, dice el Santo y bendito. Y entendáis, o sea, entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá.
Entonces queda claro, Dios es uno y único y no tiene forma humana. Él no tiene forma humana, él no es corpóreo, ¿ok? Ni tampoco es un Dios encarnado. Entonces, el Todopoderoso establece que antes de él no ha habido Dios alguno, ni después de él hay Dios alguno, que él es el Dios uno y único. Y entonces vemos las jornadas de Israel, donde Israel se desplaza y acamparon en Abod, en Seret, en Arnón, en Pisgah, todos estos lugares donde ellos estuvieron caminando antes de entrar a la tierra prometida. Y en el verso 24 dice que el pueblo de Israel batió a espada a estos contrincantes y dice que tomó posesión de la tierra de Arnón hasta Yaboc y hasta los hijos de Amón, ya que fuerte era la frontera de los hijos de Amón. Recuerden que el pueblo de Israel pues va para la tierra prometida, tiene que pasar por estos lugares y muchos de ellos dicen, no, ustedes no van a pasar por acá, los vamos a enfrentar. Al final terminaron perdiendo porque el pueblo de Israel los venció. La victoria de Israel en el desierto antes de la entrada a la tierra prometida. Y dice el verso 34, dijo Adonai a Moshe, no lo temas a él, pues en tu mano te lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y le habrás de hacer como hiciste con el rey de Sihón, rey de los Emoritas, el que habita en Hesbón. Del Todopoderoso les dice, no tengan temor, no tengan miedo, porque yo ya los he entregado en su mano. Y para concluir, nada más un verso, el verso 22, verso 1, que dice, y partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, a este lado del Jordán, frente a Jericó o Jericó. Y ahí nos vamos a encontrar con la figura de Balac y Bilam. Baruch Hashem. Bueno, queridos hermanos, damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder haber hecho este estudio de la porción de la Parashá Ucat, decretos, donde pudimos ver la importancia de la obediencia al Todopoderoso, a pesar de que a veces no entendamos o podamos comprender algunos de sus preceptos y sus mandamientos, como por ejemplo el misterio de la vaca rosa. Vimos también en este estudio la muerte de dos grandes de las Sagradas Escrituras, como es el caso de Miriam y el Cohen Gadol, Aharón. Volvimos a ver las quejas del pueblo nuevamente y la victoria del pueblo de Israel en su carrera hacia la tierra prometida. Damos gracias al Santo y Bendito por esta verajá. Desearles a todos ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube una feliz semana. Shavuot para todos y si el Eterno lo permite, nos encontraremos en un nuevo estudio. Feliz semana.